La religión es una prisión. Spinoza revela cómo las iglesias manipulan tu mente. Imagina un mundo donde cada pensamiento que tienes está controlado, donde cada decisión que tomas está condicionada por fuerzas invisibles, donde la libertad es solo una ilusión. ¿Te has preguntado alguna vez si tus creencias son realmente tuyas o son ideas implantadas cuidadosamente por instituciones que buscan mantener su poder sobre ti? En el siglo XVII, cuando cuestionar a la religión significaba arriesgar la vida misma, un hombre se atrevió a desafiar las estructuras de poder de su tiempo. Su nombre, Baruch Spinoza. Su crimen, atreverse a pensar por sí mismo. Excomulgado de su comunidad judía con apenas 23 años, perseguido por cristianos y condenado como hereje y ateo, Spinoza desarrolló una de las críticas más demoledoras a la religión institucionalizada jamás escritas. ¿Por qué las ideas de un filósofo de hace más de 350 años podrían ser relevantes para ti hoy? ¿Qué secretos descubrió que las instituciones religiosas no querían que supieras? ¿Y si te dijera que muchas de las estructuras mentales que limitan tu libertad de pensamiento siguen operando exactamente como Spinoza las describió? ¿Estamos realmente libres de pensar? ¿O seguimos atrapados en sistemas diseñados para controlar nuestros pensamientos más íntimos? ¿Qué pasaría si vieras por primera vez las cadenas invisibles que quizás ni siquiera sabías que existían? Spinoza, el hereje revolucionario. ¿Quién fue realmente este hombre que provocó tanto miedo en las autoridades religiosas de su tiempo? ¿Qué ideas podían ser tan peligrosas que merecieran la maldición más severa jamás pronunciada en su comunidad? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía de comerciantes portugueses que habían huido de la Inquisición buscando la tolerancia holandesa. Su familia, respetada y próspera, esperaba que el joven Baruch siguiera el camino tradicional, estudiar el Talmud, convertirse en rabino o continuar con el negocio familiar. Pero desde temprana edad, Spinoza mostró una curiosidad insaciable que iba más allá de los límites establecidos. Ámsterdam del siglo XVII era una ciudad efervescente, un crisol de ideas donde la edad de oro holandesa coincidía con nuevos descubrimientos científicos y filosóficos. ¿Te imaginas lo que significaría para un joven brillante crecer en una época donde Descartes revolucionaba la filosofía, donde Galileo y Newton transformaban nuestra comprensión del universo, donde el microscopio revelaba mundos invisibles? Spinoza absorbió todo esto mientras estudiaba los textos sagrados judíos y pronto comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo podía un Dios perfecto e inmutable arrepentirse de sus acciones como narraba el Génesis? ¿Cómo podía un ser espiritual puro sentir emociones humanas como los celos o la ira? ¿Por qué los milagros parecían violar las leyes naturales que el mismo Dios habría establecido? ¿Y si la Biblia no fuera la palabra literal de Dios, sino un documento histórico escrito por múltiples autores humanos? Estas preguntas no eran meramente académicas en el siglo XVII. Cuestionar la autoridad divina de las Escrituras significaba cuestionar el fundamento mismo del orden social y político. No es sorprendente que en 1656, con solo 23 años, Spinoza fuera sometido a un herem, excomunión, con palabras que aún estremecen por su severidad. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y condenamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Advertimos que nadie debe comunicarse con él, ni por escrito, ni concederle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer nada escrito o transcrito por él. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser completamente repudiado por tu comunidad, por tu familia, por todo lo que conoces? ¿Cómo reaccionarías tú? Muchos se habrían retractado, habrían pedido perdón, habrían renunciado a sus ideas para recuperar su lugar en la sociedad. Spinoza eligió la libertad de pensamiento, aún al precio del aislamiento.
Adoptando el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito, Spinoza se ganó la vida como pulidor de lentes ópticos, un trabajo que le permitía mantenerse mientras desarrollaba su filosofía en privado. Vivió modestamente, rechazando cátedras universitarias que le habrían exigido moderar sus opiniones. La verdad no necesita de adornos, escribía, y su mejor recomendación es la simplicidad de expresión. ¿Qué fuerza interior permite a una persona mantenerse firme cuando todo su mundo le da la espalda? ¿Qué valor se necesita para seguir pensando libremente cuando el precio es la soledad y el rechazo? ¿Tendrías tú esa fortaleza? En 1670, Spinoza publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra que cayó como una bomba filosófica en la Europa del siglo XVII. El libro fue inmediatamente prohibido, condenado como un libro forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo. ¿Qué contenía este texto que provocaba tanto miedo y rechazo? Por primera vez en la historia occidental, alguien se atrevía a aplicar un análisis histórico crítico sistemático a las escrituras sagradas. Spinoza argumentaba que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto humano, tomando en cuenta el contexto histórico, las intenciones de los autores, las circunstancias de su composición. Identificó contradicciones, interpolaciones posteriores y diferentes estilos que revelaban múltiples autores para textos tradicionalmente atribuidos a Moisés o a los profetas. ¿Te has detenido a pensar en lo revolucionario que era este enfoque? En una época donde la autoridad de la escritura era el fundamento de la sociedad, Spinoza sugería que los textos sagrados eran creaciones humanas, productos históricos que reflejaban los conocimientos y prejuicios de su tiempo, no dictados divinos infalibles. Pero la idea más radical de Spinoza, la que realmente desafiaba los cimientos de la religión tradicional, era su concepción de Dios. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, escribió Spinoza, una fórmula que identificaba completamente a Dios con el universo natural. ¿Puedes imaginar lo escandalosa que resultaba esta idea en el siglo XVII? Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente y personal que juzgaba desde los cielos, creaba el mundo en 6 días o elegía pueblos favoritos. Dios era la totalidad del universo, la sustancia infinita que se expresaba a través de leyes naturales inmutables. Un Dios que no actuaba con propósitos humanos, que no respondía a oraciones, que no realizaba milagros como excepciones a las leyes naturales. ¿Qué queda entonces de la religión tradicional en la visión spinozista? ¿Qué ocurre cuando eliminas a un Dios personal que premia y castiga? ¿Qué sucede cuando los milagros se explican como fenómenos naturales mal comprendidos, cuando las profecías se interpretan como productos de la imaginación humana, cuando los rituales pierden su poder sobrenatural? Lo que queda, según Spinoza, es la verdad desnuda. Las religiones institucionales funcionan principalmente como sistemas de control mental. La religión como sistema de control mental. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas instituciones religiosas parecen prosperar precisamente donde hay más miedo e ignorancia? ¿Te has preguntado por qué tantos líderes religiosos se oponen a la educación científica o al pensamiento crítico? Según Spinoza, esto no es casualidad, es el funcionamiento esencial de un sistema diseñado para el control. Los hombres no serían susceptibles de superstición si estuvieran libres de miedo, escribió Spinoza. Esta observación penetrante revela el mecanismo fundamental que permite la manipulación religiosa, el miedo existencial humano. ¿Qué nos asusta más que nuestra propia mortalidad? ¿Qué nos genera más ansiedad que la incertidumbre sobre el futuro? ¿Qué buscamos más desesperadamente que un sentido para el sufrimiento aparentemente aleatorio? Las religiones institucionales, observó Spinoza, explotan sistemáticamente estos miedos fundamentales. Ofrecen respuestas simplistas a preguntas complejas, prometen certezas donde solo hay probabilidades y, sobre todo,
crean un sistema donde la obediencia a la autoridad religiosa se presenta como la única protección contra fuerzas cósmicas aterradoras. ¿Has notado cómo funcionan los sermones sobre el infierno? Cómo primero generan miedo intenso, describiendo torturas eternas, para luego ofrecer la salvación a través de la sumisión a la doctrina. Este patrón de inducir miedo para luego ofrecer protección condicional es, según Spinoza, comparable a crear una enfermedad para luego vender la cura. La superstición, lejos de ser un simple error intelectual, es una herramienta de poder. ¿Quién se beneficia cuando las personas viven atemorizadas por demonios, posesiones, maldiciones o castigos divinos? Obviamente, aquellos que se presentan como intermediarios con lo divino, como intérpretes exclusivos de la voluntad de Dios, como guardianes de los rituales que mantienen a raya a esas fuerzas sobrenaturales amenazantes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchas instituciones religiosas insisten tanto en mantener el monopolio de la interpretación de los textos sagrados? Spinoza lo vio claramente. Quien controla la interpretación de un texto supuestamente divino, controla la definición misma de la realidad para sus seguidores. Durante siglos, las iglesias prohibieron la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, manteniendo los textos en latín o hebreo inaccesibles para la mayoría. Incluso hoy, muchas tradiciones religiosas insisten en que solo los expertos ordenados pueden interpretar correctamente las Escrituras. ¿No es curioso que estas interpretaciones correctas suelen reforzar precisamente la autoridad de quienes las proponen? Spinoza fue revolucionario al insistir en que cada persona tiene el derecho y la capacidad de interpretar los textos religiosos por sí misma. La luz natural de la razón, escribió, es suficiente para entender el mensaje esencial de las Escrituras, que para él se reducía a amar a Dios y practicar la justicia y la caridad hacia los demás. Todo lo demás, rituales complejos, jerarquías eclesiásticas, dogmas metafísicos, eran para Spinoza adiciones humanas diseñadas para mantener sistemas de poder. Uno de los mecanismos de control más sutiles y efectivos identificados por Spinoza es la fabricación sistemática de culpa. ¿Has notado cómo muchas religiones definen como pecado impulsos y deseos naturales humanos? El resultado es un conflicto interno perpetuo. La persona religiosa vive en constante autovigilancia y autocondena, experimentando culpa por pensamientos y deseos que son simplemente parte de la naturaleza humana. ¿Y a dónde va esa persona, atormentada por una culpa fabricada artificialmente? Precisamente a la misma institución que generó esa culpa, buscando absolución, consuelo, purificación. Es un circuito cerrado perfecto. Crear el problema y ofrecer la única solución aceptable. ¿Te has detenido a pensar en el poder psicológico de la confesión? Una persona revela sus pensamientos más íntimos, sus debilidades, sus transgresiones a una figura de autoridad que tiene el poder de absolver o condenar. Esta dinámica crea una relación de dependencia casi adictiva y otorga a la institución religiosa un conocimiento profundo sobre la vida privada de sus seguidores, conocimiento que puede ser inmensamente útil para el control social. La estrategia es brillante en su simplicidad. Definir como pecaminosos aspectos inevitables de la experiencia humana garantiza que todos sean culpables. Y culpables perpetuos necesitan autoridades perdonadoras perpetuas. Spinoza también identificó cómo las religiones institucionales a menudo explotan el tribalismo humano natural, dividiendo al mundo en creyentes y no creyentes, salvados y condenados, puros e impuros. Esta división maniquea del mundo refuerza la dependencia del grupo religioso. Solo dentro de él hay salvación. Y genera miedo al aislamiento. Quien abandona el grupo enfrenta consecuencias terribles. ¿Has notado cómo las comunidades religiosas más controladoras son precisamente las que más aíslan a sus miembros de influencias externas? Prohibiciones de leer ciertos libros, ver ciertos programas, asociarse con infieles
Todas estas restricciones, presentadas como protección espiritual, funcionan efectivamente como barreras informativas que impiden el contraste de ideas y perpetúan la dependencia de la autoridad del grupo. Spinoza vivió esto en carne propia cuando fue excomulgado. El herem judío no solo lo expulsaba espiritualmente, prohibía explícitamente a cualquier miembro de la comunidad comunicarse con él, darle refugio, leer sus escritos o escuchar sus ideas. El objetivo era claro: crear un vacío social total alrededor del disidente para evitar el contagio de sus ideas peligrosas. ¿Por qué tantas religiones insisten en que sus textos sagrados contienen verdades absolutas, universales e incuestionables, cuando la evidencia histórica muestra claramente que fueron escritos por personas específicas en contextos culturales particulares? ¿Por qué la idea de una interpretación histórico-crítica de estos textos genera tanta resistencia? Deconstruyendo los textos sagrados. ¿Alguna vez te has detenido a leer la Biblia con ojos críticos, como leerías cualquier otro texto antiguo? ¿Has notado las contradicciones, los cambios estilísticos, las diferentes perspectivas teológicas que conviven en sus páginas? ¿Te has preguntado por qué en Génesis hay dos relatos diferentes de la creación? ¿Por qué Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad antes del diluvio? ¿O por qué los 4 evangelios ofrecen versiones irreconciliables de la resurrección? Spinoza se atrevió a hacer estas preguntas siglos antes que la crítica bíblica moderna se convirtiera en disciplina académica. Su conclusión fue revolucionaria. La Biblia no podía ser la palabra literal e infalible de Dios, sino un compendio de textos humanos escritos a lo largo de siglos, reflejando las circunstancias históricas, políticas y culturales de sus múltiples autores. ¿Qué evidencias presentaba Spinoza para esta afirmación herética? En primer lugar, las numerosas contradicciones internas que encontramos en los textos. Por ejemplo, en Génesis 1, las plantas son creadas antes que los humanos, mientras que en Génesis 2 aparecen después. ¿Cómo podría un Dios infalible contradecirse tan abiertamente en páginas consecutivas? La explicación lógica, según Spinoza, es que estamos ante tradiciones literarias diferentes compiladas posteriormente. En segundo lugar, Spinoza señaló anacronismos que revelaban una composición posterior a los eventos narrados. Por ejemplo, el Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés, describe la muerte del propio Moisés y eventos posteriores a ella. ¿Cómo podría Moisés narrar su propia muerte y lo que ocurrió después? Obviamente, argumentaba Spinoza, estos textos fueron escritos o editados mucho después. En tercer lugar, identificó diferentes estilos literarios, vocabularios y perspectivas teológicas que sugerían múltiples autores. ¿Has notado, por ejemplo, cómo en algunas partes del Antiguo Testamento Dios es llamado Yahvé y en otras Elohim? ¿O cómo en algunos pasajes Dios es representado con forma humana, mientras en otros es una presencia incorpórea? Estas variaciones, según Spinoza, evidencian diferentes tradiciones y autores. ¿Qué implicaciones tiene este análisis? Si la Biblia fue escrita por humanos en contextos históricos específicos, entonces debe ser interpretada teniendo en cuenta esos contextos. No podemos esperar que un texto escrito hace miles de años, en sociedades patriarcales, monárquicas y precientíficas, nos ofrezca respuestas literales sobre cosmología, biología o ética contemporánea. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones institucionales han resistido tan ferozmente este tipo de análisis histórico-crítico? La respuesta, según Spinoza, es clara: porque socava su autoridad. Si admitimos que los textos sagrados son productos históricos que deben ser interpretados contextualmente, entonces la autoridad exclusiva que las instituciones religiosas reclaman para interpretarlos se debilita considerablemente. Los milagros ocupan un lugar central en muchas tradiciones religiosas. Desde el Mar Rojo abriéndose para los israelitas hasta la multiplicación de panes y peces
Estos eventos sobrenaturales se presentan como pruebas del poder divino y de la legitimidad de quienes los realizan o los interpretan. Pero ¿qué son realmente los milagros según Spinoza? Nada sucede en la naturaleza que sea contrario a sus leyes universales, escribió. Para Spinoza, la idea misma de un milagro como suspensión de las leyes naturales era incompatible con la perfección divina. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría intervenir para corregir o alterar el funcionamiento de leyes que Él mismo habría establecido? ¿No implicaría esto una imperfección en el diseño original? Los supuestos milagros, argumentaba Spinoza, son simplemente eventos naturales cuyas causas desconocemos. Un milagro, sea contrario a la naturaleza o superior a ella, es un mero absurdo, afirmaba, añadiendo que la creencia en milagros surge solamente de la ignorancia. No es cierto que a lo largo de la historia muchos fenómenos considerados milagrosos, eclipses, auroras boreales, enfermedades, meteoros, han recibido posteriormente explicaciones naturales? ¿Qué ocurre entonces con los milagros bíblicos? Spinoza proponía interpretaciones naturalistas cuando era posible, como fenómenos meteorológicos para explicar el cruce del Mar Rojo, o interpretaciones alegóricas cuando no lo era. Muchos relatos milagrosos, sugería, debían entenderse como parábolas morales o como expresiones metafóricas de verdades psicológicas o espirituales, no como reportes literales de eventos históricos. Esta desmitificación de los milagros tenía profundas implicaciones políticas. En un mundo donde los líderes religiosos basaban gran parte de su autoridad en su conexión privilegiada con lo sobrenatural, en su capacidad para invocar o interpretar intervenciones divinas, la crítica espinosista desmantelaba uno de los pilares fundamentales del poder religioso. ¿Qué hay de las profecías? Otro elemento central de muchas tradiciones religiosas. La capacidad de predecir el futuro o transmitir mensajes divinos ha sido históricamente una fuente de enorme poder e influencia. ¿Cómo explicaba Spinoza este fenómeno? Para Spinoza, las profecías no eran revelaciones sobrenaturales, sino productos de la imaginación humana, particularmente vívida en ciertos individuos que llamamos profetas. Estos profetas, sostenía, no poseían un intelecto superior, sino una imaginación extraordinariamente potente que les permitía expresar verdades morales o visiones políticas en un lenguaje vívido y persuasivo. ¿Has notado cómo las profecías bíblicas reflejan invariablemente las preocupaciones políticas y sociales de su tiempo? Los profetas hebreos hablaban de la caída de imperios contemporáneos, de conflictos territoriales específicos, de prácticas religiosas de su época. Sus profecías, argumentaba Spinoza, deben entenderse en ese contexto histórico, no como predicciones milagrosas de un futuro distante. Además, Spinoza observó que las profecías variaban según el temperamento, educación y circunstancias del profeta. Los profetas de origen pastoral usaban imágenes bucólicas, los de origen real empleaban metáforas cortesanas, los de carácter melancólico tendían a profetizar calamidades, mientras los de disposición alegre anunciaban eventos felices. ¿No sugiere esto que estamos ante expresiones humanas, no comunicaciones divinas uniformes? Esta explicación naturalista de las profecías socavaba la autoridad de quienes basaban su poder en supuestas comunicaciones directas con lo divino. Si las profecías son expresiones de la imaginación humana condicionada por factores psicológicos y culturales, entonces no pueden servir como fundamento para autoridad religiosa o política absoluta. Quizás la crítica más radical de Spinoza fue dirigida contra el antropomorfismo divino, la tendencia a imaginar a Dios como un ser con características humanas ampliadas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Dios de tantas religiones parece tener emociones tan humanas como ira, celos, amor, orgullo o venganza? No es extraño que el creador del universo tenga precisamente las mismas pasiones que nosotros. Para Spinoza, este antropomorfismo reveló una profunda verdad. No es Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza,
sino el hombre quien crea a Dios a imagen y semejanza suya. Si los triángulos tuvieran un Dios, escribió, sería triangular. ¿Qué sucede cuando proyectamos nuestras propias emociones y motivaciones en la deidad? Creamos un Dios que convenientemente comparte nuestros prejuicios y justifica nuestras acciones. Un Dios antropomórfico puede ser manipulado teológicamente para fines políticos y sociales. Puede odiar a los mismos enemigos que nosotros, puede bendecir nuestras guerras, puede justificar nuestras jerarquías sociales, puede santificar nuestras ambiciones territoriales. No es precisamente este antropomorfismo lo que permite a tantos líderes religiosos hablar con certeza absoluta sobre lo que Dios quiere o condena. No es sospechoso que estos pronunciamientos divinos coincidan tan perfectamente con las agendas políticas, económicas o sociales de quienes los formulan. Para Spinoza, la alternativa a este Dios humanizado era concebir lo divino como la totalidad del universo operando según leyes necesarias. Un Dios naturaleza que no actúa por propósitos humanos, que no tiene favoritos, que no responde a halagos o sacrificios, que no puede ser manipulado mediante rituales o oraciones. ¿Te imaginas las implicaciones revolucionarias de esta visión? Un Dios identificado con la naturaleza no justifica jerarquías sociales, no santifica a naciones específicas, no otorga autoridad especial a ningún grupo o individuo para hablar en su nombre. Un Dios naturaleza solo puede ser conocido mediante la razón y la investigación científica, no mediante revelaciones privadas o textos antiguos interpretados arbitrariamente. La libertad de pensamiento como derecho natural. ¿Quién tiene el derecho de decidir lo que puedes pensar? ¿Existe alguna autoridad, sea religiosa o política, que legítimamente pueda delimitar las fronteras de tu mente? ¿Qué ocurriría en una sociedad donde cada persona pudiera usar su razón sin temor a castigos o represalias? Para Spinoza, la respuesta era clara y revolucionaria. Nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente. El pensamiento libre es un derecho inalienable, una parte esencial de nuestra naturaleza que no puede ser cedida a ninguna autoridad externa sin violentar nuestra esencia más profunda. ¿Te has detenido a considerar lo radical que era esta posición en el siglo XVII? En una época donde las autoridades religiosas y políticas reclamaban jurisdicción sobre las creencias de las personas, donde la herejía y la blasfemia eran crímenes castigados con tortura y muerte, Spinoza afirmaba que el ámbito del pensamiento debía permanecer absolutamente libre de toda coacción. En un estado libre, escribió Spinoza, cada individuo tiene el derecho de pensar lo que quiera y de decir lo que piensa. Esta frase, aparentemente simple, contenía una bomba filosófica y política. ¿Por qué? Porque desafiaba directamente el derecho que las iglesias y estados habían reclamado históricamente para prescribir creencias ortodoxas y perseguir la disidencia intelectual. ¿Has notado cómo los regímenes totalitarios, sean religiosos o políticos, siempre comienzan por controlar lo que las personas pueden pensar, leer o discutir? No es casualidad. Spinoza comprendió claramente que el control del pensamiento es la base de todo otro tipo de dominación. Una mente libre eventualmente demandará un cuerpo libre y una sociedad libre. ¿Qué argumentos ofrecía Spinoza para defender esta libertad radical? En primer lugar, señalaba su absoluta inevitabilidad. Es imposible que la mente esté completamente bajo el control de otro. Puedes obligar a alguien a recitar un credo o a participar en un ritual, pero no puedes forzarlo a creer sinceramente. El pensamiento, por su propia naturaleza, escapa al control externo. En segundo lugar, Spinoza argumentaba que la libertad de pensamiento era esencial para la estabilidad política y social. ¿Te parece paradójico? Consideremos su razonamiento. Cuando las autoridades intentan controlar las creencias, inevitablemente generan resistencia, disimulo y resentimiento.
Las personas aprenden a ocultar sus verdaderos pensamientos, a vivir en la hipocresía, a desconfiar de sus conciudadanos. Este tipo de sociedad, basada en el miedo y la duplicidad, es inherentemente inestable. El verdadero propósito del Estado, escribió Spinoza, es la libertad. Un gobierno sabio, según él, no intenta controlar las creencias de sus ciudadanos, sino solo regular sus acciones externas cuando éstas perjudican a otros. Una sociedad donde las personas pueden expresar abiertamente sus ideas, debatirlas públicamente y modificarlas según la evidencia y los argumentos es mucho más estable que una donde las creencias son impuestas por la fuerza. ¿Te has preguntado por qué Spinoza defendía tan apasionadamente la separación entre religión y Estado siglos antes de que este principio se estableciera en las democracias modernas? Para él era una consecuencia lógica de su defensa de la libertad de pensamiento. Si el Estado se alía con una religión particular, inevitablemente usará su poder coercitivo para imponer las creencias de esa religión, violando el derecho natural de las personas a pensar libremente. Cuando el poder político pretende legislar sobre asuntos especulativos, advertía Spinoza, provoca las mayores pasiones y convierte a los hombres en sediciosos. La historia le ha dado ampliamente la razón. Las sociedades donde el poder político y religioso se fusionan tienden a experimentar conflictos sectarios, persecuciones y eventualmente revoluciones violentas. ¿Qué ocurre cuando una sociedad permite que los dogmas religiosos o políticos se instalen como verdades incuestionables? Según Spinoza, el resultado inevitable es el estancamiento intelectual, científico y social. Un dogma, por definición, es una creencia que no puede ser cuestionada ni modificada a la luz de nueva evidencia. Una sociedad dogmática es, por tanto, una sociedad incapaz de adaptarse, de innovar, de progresar. ¿Has notado cómo las sociedades más dogmáticamente religiosas suelen ser las menos desarrolladas científica y tecnológicamente? ¿Cómo existe una correlación histórica entre la libertad de pensamiento y el progreso en todos los ámbitos humanos? Spinoza observó este patrón en su propio tiempo. Las sociedades que permitían mayor libertad intelectual, como Holanda, prosperaban en ciencias, artes, comercio y bienestar general, mientras que las más dogmáticas y represivas, como la España de la Inquisición, declinaban. ¿Por qué ocurre esto? Porque el progreso en cualquier campo requiere cuestionar lo establecido, imaginar alternativas, someter ideas a prueba y error. Los dogmas religiosos, cuando se imponen como verdades absolutas e incuestionables, crean zonas prohibidas para la investigación y el pensamiento crítico, obstaculizando precisamente ese proceso de cuestionamiento y experimentación que impulsa el avance humano. Para Spinoza, la democracia era el sistema político que mejor protegía la libertad de pensamiento y, por tanto, el más conducente al florecimiento humano. ¿Te sorprende que un filósofo del siglo XVII defendiera la democracia cuando la mayoría de sus contemporáneos apoyaban monarquías absolutas justificadas por derecho divino? La democracia, escribió Spinoza, es el más natural de los regímenes políticos porque se acerca más al estado de libertad que la naturaleza concede a todos. En un gobierno democrático, argumentaba, las personas pueden expresar públicamente sus ideas sin temor a represalias, permitiendo que las mejores propuestas prevalezcan a través del debate público. ¿Has reflexionado sobre la profunda conexión que existe entre libertad de pensamiento, democracia y progreso científico? Para Spinoza, estos tres elementos formaban un círculo virtuoso. La libertad de pensamiento permitía el surgimiento de nuevas ideas. El método científico proporcionaba formas de evaluarlas racionalmente. Y la democracia creaba el espacio político donde este proceso podía desarrollarse sin interferencias dogmáticas. Curiosamente, Spinoza no era un revolucionario político en el sentido moderno.
No llamaba a derrocar gobiernos ni a cambiar abruptamente las estructuras sociales. Su revolución era más profunda. Comenzaba en la mente humana liberada de supersticiones y autoridades externas. Para él, una sociedad compuesta por individuos que piensan libremente inevitablemente evolucionaría hacia formas de organización más racionales y justas. ¿Qué respondería Spinoza a quienes sostienen que la religión es necesaria para mantener la moral y el orden social, que sin el temor a un castigo divino, las personas se entregarían a sus peores impulsos? Su respuesta era contundente. La verdadera virtud no surge del miedo al castigo o de la esperanza de recompensa, sino del conocimiento racional de lo que realmente contribuye a nuestro bienestar y al de los demás. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Escribió en una de sus frases más célebres: una persona verdaderamente libre, que comprende racionalmente las consecuencias de sus acciones, actuará éticamente no por imposición externa, sino por convicción interna. La libertad de pensamiento, lejos de conducir al caos moral, es para Spinoza el fundamento de una ética auténtica y duradera. La verdadera religiosidad, según Spinoza, significa todo lo anterior que Spinoza rechazaba completamente la religión. Era simplemente un ateo que buscaba destruir toda forma de espiritualidad, nada más lejos de la verdad. Lo que Spinoza proponía era una distinción radical entre religiosidad auténtica y superstición institucionalizada, entre el núcleo ético universal de todas las tradiciones religiosas y los añadidos dogmáticos que las separan y enfrentan. Para Spinoza, la verdadera religión podía resumirse en dos principios fundamentales: amar a Dios, entendido como la naturaleza en su totalidad, y practicar la justicia y la caridad hacia otros seres humanos. Todo lo demás, escribió, son meras especulaciones que nada tienen que ver con la fe. Todo lo demás, rituales elaborados, jerarquías eclesiásticas, dogmas metafísicos, disputas teológicas, eran para él adiciones humanas potencialmente distorsionadoras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantas religiones diferentes que se contradicen mutuamente en sus dogmas y prácticas, pero coinciden sorprendentemente en sus principios éticos básicos? ¿No es revelador que prácticamente todas las tradiciones religiosas, desde el cristianismo hasta el budismo, desde el islam hasta el hinduismo, enseñen alguna versión de la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti? Para Spinoza, esta coincidencia no era casual, revelaba el núcleo universal de la verdadera religiosidad. La comprensión intuitiva de que los seres humanos estamos interconectados, de que el daño que causamos a otros eventualmente nos perjudica a nosotros mismos, de que nuestra realización personal está vinculada al bienestar colectivo. Las religiones institucionales, argumentaba Spinoza, habían oscurecido este núcleo ético universal con capas de dogmas, rituales y estructuras jerárquicas que servían principalmente para diferenciar a unas tradiciones de otras y para mantener el poder de las clases sacerdotales. No es significativo que la mayoría de los conflictos religiosos se produzcan no en torno a principios éticos, sino a diferencias dogmáticas, rituales o políticas. Si Spinoza rechazaba al Dios personal de las religiones tradicionales, ¿qué proponía en su lugar? Su respuesta es una de las más originales y profundas de la historia de la filosofía: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, lo divino no era un ser trascendente separado del mundo, sino la totalidad del universo operando según leyes necesarias. ¿Qué consecuencias tiene esta identificación de Dios con la naturaleza? En primer lugar, transforma radicalmente nuestra relación con lo divino. Ya no se trata de obedecer los mandatos arbitrarios de un legislador cósmico, sino de comprender las leyes naturales que gobiernan la realidad. Ya no se trata de ganar el favor divino mediante rituales o sacrificios, sino de conocer el universo a través de la razón y la ciencia. ¿Te has detenido a pensar en lo liberadora que resulta esta visión?
El universo deja de ser un escenario diseñado para probar nuestra obediencia o castigar nuestras transgresiones. Se convierte en un sistema inteligible que podemos conocer racionalmente, en el que formamos parte como modos o expresiones particulares de la sustancia infinita que Spinoza llamaba Dios, naturaleza. Para Spinoza, conocer el mundo natural a través de la razón era la forma más elevada de conectar con lo divino. La comprensión racional del universo nos permite ver las cosas bajo la perspectiva de la eternidad, subespecie aeternitatis, proporcionando una especie de beatitud intelectual que reemplaza las recompensas sobrenaturales prometidas por las religiones tradicionales. No hay algo profundamente espiritual en el asombro que sentimos al contemplar el orden matemático del cosmos, la complejidad biológica de la vida, la inmensidad de las galaxias. Para Spinoza, este asombro racional ante la naturaleza constituía la verdadera experiencia religiosa, infinitamente superior a la superstición que atribuye eventos naturales a intervenciones sobrenaturales arbitrarias. Si no hay un Dios personal que premia y castiga, ¿en qué se fundamenta la ética? Esta es otra de las contribuciones revolucionarias de Spinoza. Para él, la moralidad no se basa en mandamientos divinos externos, sino en la comprensión racional de lo que realmente contribuye a nuestra realización como seres humanos. Por bien entiendo aquello que sabemos con certeza que nos es útil, escribió Spinoza, definiendo útil no en un sentido egoísta estrecho, sino como lo que realmente contribuye a nuestra potencia de actuar, a nuestra capacidad de perseverar en nuestro ser y desarrollar nuestras capacidades. ¿Has notado cómo muchos sistemas éticos religiosos se basan en la obediencia a normas externas, cuya transgresión conlleva castigos divinos? Para Spinoza, esta moral heterónoma, impuesta desde fuera, era inferior a una ética autónoma basada en la comprensión racional de las consecuencias reales de nuestras acciones. Actuamos éticamente, según Spinoza, no por miedo al infierno o esperanza del cielo, sino porque comprendemos que nuestra felicidad está intrínsecamente ligada al bienestar de los demás, que los seres humanos florecemos en comunidades cooperativas, que las acciones que dañan a otros inevitablemente nos perjudican a nosotros mismos al deteriorar el tejido social del que dependemos. ¿No es más sólida una ética basada en esta comprensión racional que una fundada en promesas y amenazas sobrenaturales? ¿No es más auténtica una virtud que surge del conocimiento interior que una impuesta por miedo al castigo? La virtud, para Spinoza, es literalmente su propia recompensa, el estado de mayor potencia y alegría que experimentamos cuando vivimos según la razón. Spinoza anticipó la idea moderna de que la religión debería evaluarse por sus efectos prácticos sobre la vida humana, no por la veracidad de sus doctrinas metafísicas. La verdadera religión, escribió, no consiste tanto en las ceremonias externas como en la sencillez y sinceridad del ánimo. Una religión que promueve la paz, la tolerancia y la cooperación cumple su función social independientemente de la precisión de sus creencias sobre lo sobrenatural. ¿Te has preguntado por qué Spinoza, a pesar de haber sido excomulgado por la comunidad judía y condenado por las autoridades cristianas, nunca adoptó una postura de rechazo indiscriminado hacia la religión? Porque distinguía claramente entre la religiosidad auténtica, basada en el amor y la justicia, y las instituciones religiosas que frecuentemente traicionaban esos principios en nombre del poder y el dogma. El objetivo de la religión, insistía Spinoza, es enseñar la obediencia, no la verdad. Con esto quería decir que las religiones deberían centrarse en su función ética, promover comportamientos justos y compasivos, y no pretender ser fuentes de conocimiento científico o metafísico. Cuando las religiones intentan competir con la ciencia o imponer dogmas metafísicos, inevitablemente entran en conflicto con la razón y se convierten en obstáculos para el progreso humano. No sería posible
sugiere Spinoza, una religiosidad que respetara los límites de su ámbito propio, que se centrara en inspirar comportamientos éticos sin pretender dictar verdades cosmológicas o científicas, que uniera a las personas en torno a valores compartidos sin dividirlas en sectas dogmáticas enfrentadas. Spinoza en el mundo contemporáneo. ¿Qué relevancia tienen las ideas de un filósofo del siglo XVII para nuestra realidad actual? ¿No ha superado ya la humanidad los problemas que Spinoza identificó hace más de 3 siglos? Una mirada honesta a nuestro mundo revela que, lejos de ser obsoletas, las críticas spinocistas a las estructuras religiosas de control mental son inquietantemente actuales. Las técnicas de manipulación religiosa identificadas por Spinoza han evolucionado y se han adaptado a las nuevas tecnologías de comunicación. ¿No has observado cómo ciertos líderes religiosos utilizan estratégicamente redes sociales, televisión y otros medios digitales para amplificar mensajes de miedo y superstición, creando burbujas informativas donde sus interpretaciones no pueden ser cuestionadas? Internet, que podría haber sido un espacio de libre intercambio de ideas y evidencias, se ha convertido paradójicamente en un mecanismo para reforzar cámaras de eco ideológicas y religiosas. Los algoritmos dirigen a las personas hacia contenidos que confirman sus creencias previas, mientras las iglesias digitales construyen comunidades virtuales cerradas donde los fieles son bombardeados con mensajes que refuerzan su dependencia psicológica de la autoridad religiosa. ¿Has notado cómo muchos predicadores contemporáneos utilizan exactamente los mismos mecanismos psicológicos que Spinoza denunció? Primero generan miedo existencial sobre el fin del mundo, catástrofes inminentes, amenazas a la identidad religiosa. Luego presentan su interpretación particular como la única protección posible ante esas amenazas. Y finalmente solicitan lealtad incondicional y frecuentemente donaciones económicas como precio de esa protección. El fundamentalismo religioso contemporáneo representa exactamente el tipo de prisión mental que Spinoza criticaba en su tiempo. Sus características definitorias, literalismo bíblico, rechazo a la interpretación crítica de textos sagrados, hostilidad hacia la ciencia, demonización de disidentes, obsesión con la pureza doctrinal, son mecanismos de control que sofocan el pensamiento independiente y perpetúan estructuras de poder autoritarias. ¿Te has preguntado por qué los movimientos fundamentalistas más exitosos suelen ser precisamente los más restrictivos con la libertad intelectual de sus seguidores? ¿Por qué prohíben ciertos libros, desalientan la educación superior secular, advierten contra el peligro del pensamiento crítico y crean instituciones educativas paralelas donde solo se presenta su visión particular? Spinoza lo vio claramente. Una mente expuesta a diversas perspectivas e ideas inevitablemente desarrollará la capacidad de cuestionar los dogmas, de pedir evidencias, de detectar contradicciones lógicas. ¿Has reflexionado sobre la ironía de que muchas instituciones religiosas contemporáneas utilicen los avances tecnológicos producidos por la ciencia moderna? Internet, televisión, viajes aéreos, medicina, mientras rechazan los métodos y valores que hicieron posibles esos avances? Pensamiento crítico, verificación empírica, disposición a revisar teorías a la luz de nueva evidencia. El método científico moderno, con su énfasis en evidencia, verificación y disposición a revisar teorías, encarna muchos valores que Spinoza defendía. La ciencia busca comprender el mundo natural a través de la razón, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, continuando así el proyecto spinocista de liberar la mente humana de la superstición. No es significativo que los avances científicos más importantes hayan surgido precisamente en sociedades que garantizaban cierto grado de libertad intelectual, donde las ideas podían ser debatidas abiertamente
sin temor a represalias religiosas? La correlación histórica entre libertad de pensamiento y progreso científico confirma la intuición fundamental de Spinoza. El conocimiento florece solo donde las mentes son libres. ¿Has observado cómo la tensión entre ciencia y ciertas interpretaciones religiosas persiste en debates contemporáneos sobre evolución, cambio climático, sexualidad humana o investigación con células madre? En cada caso vemos reproducirse el patrón identificado por Spinoza. Instituciones religiosas que intentan imponer interpretaciones literales de textos antiguos contra evidencias empíricas obtenidas mediante métodos rigurosos. El legado más importante de Spinoza para nuestro tiempo puede ser su visión de una espiritualidad compatible con la razón y la ciencia. En un mundo donde la religión tradicional pierde influencia pero persiste el hambre de significado, Spinoza ofrece una vía media, una forma de conectar con lo trascendente sin abandonar el pensamiento crítico o someterse a autoridades externas. ¿Has notado el creciente número de personas que se describen como espirituales pero no religiosas? Este fenómeno contemporáneo puede interpretarse como un rechazo a las estructuras dogmáticas y jerárquicas de las religiones institucionales, combinado con la persistencia de intuiciones sobre una dimensión de la experiencia humana que trasciende lo puramente material o mecánico. Spinoza nos ofrece un modelo de espiritualidad racional que satisface ambas tendencias. Un profundo asombro ante el universo natural, un sentido de conexión con la totalidad, una ética de amor y justicia. Todo ello sin recurrir a dogmas sobrenaturales ni someterse a autoridades eclesiásticas. ¿No podríamos ver en movimientos contemporáneos como el naturalismo espiritual, ciertas formas de budismo secular o incluso en la actitud de científicos que expresan reverencia ante la elegancia matemática del cosmos, manifestaciones de esta espiritualidad spinozista? Una espiritualidad que no requiere creer en milagros o intervenciones sobrenaturales, pero que reconoce dimensiones de la experiencia humana que trascienden el puro materialismo utilitario. En una época de polarización extrema, donde fundamentalismos religiosos y materialismos reduccionistas parecen ser las únicas opciones disponibles, Spinoza nos invita a explorar un terreno intermedio, una relación con lo que podríamos llamar lo sagrado, basada no en la superstición o el dogma, sino en la comprensión racional del orden natural y nuestra pertenencia a él. Spinoza fue excomulgado, censurado y condenado en su tiempo por atreverse a cuestionar las estructuras de poder que controlaban las mentes de sus contemporáneos. Sus libros fueron prohibidos, su nombre vilipendiado, sus ideas perseguidas. Sin embargo, como él mismo predijo, la verdad tiene una fuerza que supera todas las barreras. Hoy sus ideas resuenan con fuerza renovada en un mundo que sigue debatiéndose entre la libertad de pensamiento y el confort de las certezas impuestas, entre el conocimiento racional y las supersticiones consoladoras, entre la autonomía intelectual y la sumisión a autoridades externas. La pregunta que Spinoza nos plantea sigue siendo profundamente perturbadora. ¿Cuántos de nuestros pensamientos son realmente nuestros? ¿Cuántas de nuestras creencias hemos elegido libremente tras examinarlas críticamente? ¿Y cuántas nos han sido implantadas por sistemas diseñados para mantener estructuras de poder? ¿Hasta qué punto somos prisioneros de instituciones que limitan nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas te generan culpa o miedo, incluso cuando racionalmente parecen válidas? ¿Por qué algunas preguntas se sienten prohibidas, amenazantes o peligrosas? Estos sentimientos, sugeriría Spinoza, son las cicatrices de un largo proceso de condicionamiento mental, los muros invisibles de esa prisión psicológica que las instituciones religiosas han construido pacientemente a lo largo de siglos. La verdadera liberación, según Spinoza, comienza cuando nos atrevemos a examinar críticamente incluso nuestras convicciones más sagradas.
cuando dejamos de temer al castigo divino por usar nuestra capacidad de razonar, cuando comprendemos que el universo no opera según deseos humanos, por nobles que sean, sino según leyes naturales que podemos conocer y apreciar. ¿Imaginas cómo sería una sociedad compuesta mayoritariamente por personas intelectualmente libres? Una comunidad donde las ideas se juzgaran por sus méritos racionales y evidencias, no por su conformidad con dogmas o tradiciones. Donde la curiosidad intelectual y el cuestionamiento crítico fueran celebrados, no reprimidos. Donde el conocimiento riguroso y la comprensión profunda de la realidad fueran valores centrales compartidos. Para Spinoza, esta sociedad no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real que surge naturalmente cuando las personas ejercen su derecho innato a pensar libremente. La liberación de la prisión mental religiosa no requiere revoluciones violentas ni imposiciones externas. Ocurre gradual, pero inevitablemente a medida que los individuos desarrollan su capacidad de pensar críticamente, de cuestionar autoridades, de verificar creencias contra evidencias. ¿Has notado cómo las sociedades más prósperas, pacíficas y científicamente avanzadas tienden a ser precisamente aquellas donde la libertad de pensamiento está más protegida, donde ninguna religión puede imponer dogmas mediante coacción estatal, donde la educación fomenta el pensamiento crítico en lugar de la memorización y sumisión? Tal vez la religión no tiene que ser una prisión mental. Tal vez puede ser, como Spinoza imaginó, una práctica de amor y justicia, liberada de supersticiones, amenazas y promesas sobrenaturales. Una religión que no teme a la razón, sino que la celebra como nuestro más precioso don. Una espiritualidad que no divide a la humanidad en sectas enfrentadas, sino que reconoce lo que todos compartimos. Nuestra pertenencia a la naturaleza, nuestra interdependencia, nuestra capacidad de comprender y maravillarnos ante el orden cósmico. La elección, finalmente, es tuya. Puedes aceptar las interpretaciones que te ofrecen autoridades externas o atreverte a pensar por ti mismo. Puedes permanecer en la confortable pero limitante certeza de los dogmas o aventurarte en el apasionante y a veces vertiginoso territorio de las preguntas abiertas. Puedes conformarte con respuestas fáciles o comprometerte con la búsqueda honesta e incansable de comprensión que caracteriza al espíritu científico y filosófico. Como diría Spinoza, no llores ante esta disyuntiva, no rías ante sus implicaciones, no odies a quienes eligen caminos diferentes. Comprende las fuerzas históricas, psicológicas y sociales que moldean nuestras mentes. Comprende cómo funcionan los mecanismos de control que Spinoza identificó hace siglos y que siguen operando hoy. Comprende sobre todo tu propia mente, tus miedos, tus esperanzas, tus condicionamientos, porque la verdadera libertad comienza con este acto radical: pensar por ti mismo. Y pensar por ti mismo significa, paradójicamente, reconocer hasta qué punto tus pensamientos pueden haber sido moldeados por otros, por instituciones, por tradiciones que quizás nunca cuestionaste. El camino hacia la libertad mental no es fácil, implica incertidumbres, dudas, la pérdida de seguridades simplistas. Pero como sugiere toda la obra de Spinoza, la recompensa es inconmensurable. Una mente libre, una comprensión más profunda de la realidad, una conexión auténtica con otros seres humanos basada no en dogmas compartidos, sino en nuestra común humanidad y nuestra pertenencia a la naturaleza que Spinoza llamaba Dios.